Recording is on. Ahí está. Con esa voz tan profunda ya estamos grabando. Ah, mira, se conectó Indra. Hola Indra, qué bueno verte. Nada, pues como les comentaba, estamos en la segunda conferencia del módulo 3 y 4, que son el módulo que damos entre Israel y yo, del diplomado de narrativa que se está dando entre Emergente, que están allá en Mérida, ¿no? Dirigido por, fundado por Israel Brito, y Zona de Riesgo, que llevamos entre Mónica Martz, Wendy Hidalgo, que también está por aquí, y aquí su humilde servidor. Bien, entonces el día de hoy tenemos como invitado a Diego Bresani, que pues es un extraordinario fotógrafo que trabaja sobre todo o en particular con editorial, que ha hecho diversos proyectos en creación de personajes, que es lo que han estado viendo con Israel, ¿no? Que les pudimos un poco comentar y un poco ir mostrando. Diego también ha tenido estos encuentros con las realidades políticas, aunque no las ha buscado, de repente las realidades te atraviesan, ¿no? Las violencias del poder te atraviesan, aunque uno no las busque, y eso es también algo que es interesante desde el punto de vista de creación, porque te transforma el trabajo aunque tú no lo hayas concebido por esos caminos, que es algo que yo creo que en relación a lo que comentaba Bernardo en la charla que dio Bernardo y Batista, que él decía, no, es que ya todo el arte es con este estándar europeo y ya todos están iguales. Y yo le decía, no, hay una diferencia con Latinoamérica por el propio contexto en el que estamos, ¿no? Claro que ya llega pasteurizado a Europa, ¿no? A las ferias de arte, porque pues a la gente que trae la billetera abierta, pues no le gusta ensuciarse las manos, quieren ver todo ya brillante, ¿no? Lo cual está bien, pues tienen razón, en ese sentido de querer conservar su pulcritud. Sin embargo, los discursos o las profundidades o los quebrantos creo que en Latinoamérica son mucho más potentes, lo cual es bueno y malo al mismo tiempo. Y bueno, la semana pasada estuvimos con Chago, que vimos cómo va construyendo desde historias tradicionales, brasileras, y también desde otras inquietudes, sus discursos. Y hoy tenemos a Diego, que tenemos la casualidad también de ser hermanos. Y bueno, nada, muchas gracias, Diego, por mostrarnos tu trabajo, por estar aquí, por darnos tu tiempo. Y pues puedes iniciar y nada más, pues nada, es como ir comentando cómo construyes, hacia dónde construyes y vamos platicando en el camino. ¿Vale? Gracias, Bruno, hermano. Hola a todos. Podemos empezar conversando un poco. Si tienes, ¿qué prefiere, Bruno? ¿Que haga una presentación o que comienzo mostrando proyectos, hablando de ellos? ¿Qué prefiere que hace? Yo creo que sería interesante ir viendo los proyectos que tienes en tu página, como la vez anterior que nos mostraste, porque así podemos ir preguntándote, oye, pero ¿cómo se...? Y también tú nos vas comentando, mira, esto lo construí desde este punto de vista. Por ejemplo, el proyecto de los superhéroes que tienes es como muy interesante porque hay una chica que es muy amiga de Israel aquí en México, que es de Puebla, que ella hizo un proyecto que se llama Superhéroes, y cada vez que alguien hacía algo sobre superhéroes te enojaba, y ella demandó a Facebook, y es como interesante. Yo también la he conocido y es simpática cuando está de buen humor, claro está. Es como complicada la persona, y entonces salió en su momento en la clase de Israel el proyecto de Dulce Pinzón, y comentábamos en relación también a cómo tú habías llegado a la construcción de estos personajes según con esta serie, ¿no?
Yo comentaba algo, pero tal vez podríamos empezar por ahí y de ahí vamos viendo hacia dónde Sí, caminamos. bueno, También es importante cómo te ganas la vida con esto, que no es fácil ganarse la vida haciendo imágenes, sí, ¿no? sí, no es fácil. Pero yo he estudiado teatro en la Universidad de Brasilia, acá. Porque como estudié teatro, empecé me gusta mucho la relación con las personas, con la dirección de teatro, con la dirección de actores y actrices. Entonces, como siempre fotografé, porque Bruno fotografaba, mi madre fotografaba, entonces fue una cosa natural comenzar a fotografar. Entonces, acabó que me cambié un poco y misturé un poco la cosa de la fotografía con la performance. Es muy natural, es un terreno muy natural para mí, la performance en la fotografía. Entonces, mis proyectos, todos, principalmente así que comencé a hacer proyectos, son muy ligados al teatro, ¿no? Entonces, es importante decir que la manera como presento los proyectos son muy... sempre pensei em séries nas apresentações, porque cresci vendo Bruno quando venia a Brasil, mostrando seus projetos, então sempre tinha projetos específicos e com 10 imagens, 15 imagens, então sempre me interessei em fazer projetos fotográficos com uma quantidade de fotografias, nada muito aberto, muito perdido. Isso porque Bruno sempre teve muito delimitado, pelo menos para mim, os projetos sempre foram muito importantes. Então, para mim, foi muito importante ver Bruno e a maneira como ele organizava seu pensamento, seu fazer artístico. Então, empecé a pensar assim, como séries de fotografias que tenían un límite de fotografías, un comienzo y un fin. Entonces, la cosa de los superhéroes, que es un proyecto, ¿puedo compartilhar Sí, 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 puedes compartir. Está en el tercer botón de tu barra sí. de abajo. Por favor, si no comprende cualquier cosa, por favor, estoy acá, no hablo por español, entonces, pero si no comprende, es solo hablar que tento hablar un poco más despacio. Esto, acá. Este proyecto es un proyecto que nace, yo tenía una demanda que es fotografar ¿cómo se habla esto, Bruno, en español? Portero. ¿Portero? El portero, sí, Portero ujú, del predio, del bloque, del edificio. del edificio que yo había pasado mi infancia, he vivido durante mi infancia. Entonces, yo fui a hacer un retrato de este acá, que es Tião, pero no tenía nada de eso, no tenía nada de estos aderezos, de esos figurinos. Es solamente un retrato. Y la última vez que yo había visto Tião, yo tenía como 10 años, y para mí Tião era como un amigo que estaba siempre lá conosco, dando agua, cuidando de nosotros, de todos los chicos que estaban brincando en el edificio. Entonces, yo fui a hacer este retrato y en determinado momento él me llamó de señor. Yo pedí una cosa, John, ¿puedes sentar allí? Y él respondió, sí, señor. Entonces, esto me suena un poco, wow, señor. Y ahora me quedé un poco
extrañé un poco, ¿sí? Porque yo no soy tu patrón, nada. ¿Patrón? ¿Es patrón, Bruno? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, yo fui para casa y esta señor, fue como se quedó en mi cabeza pensando sobre esto, porque no via a Tião como un funcionario, pero empecé a pensar sobre essa relação que sempre tem acá en Brasil, es muy fuerte de las clases sociales. Entonces, ¿por qué Tião no había me llamado señor antes? Porque yo era un chico, yo era pequeño, pero siempre fui diferente de él, porque yo era el hijo del señor, el hijo del patrón. Entonces, hay una cosa, entonces allí percibí el abismo social que siempre teve entre eu, entre mí y Tião. Entonces, yo siempre fui el señor. Só no tenía idea de para ser llamado de señor. Mas para Tião, ele siempre me ha visto, me via, me miraba como señor, como patrón. Entonces, eso fue una cosa, empecé a pensar sobre esto y fue una locura y la imagen que tenía de Tião, todos los porteros de estos edificios eran de personas que estaban muy prontas para ayudar. Tenían agua, cuidaban de todos los chicos para los coches no pasarem por cima de los chicos. Entonces, empecé a pensar sobre esta relación, entendí, comprendí que por qué les cuidaban de nos, porque si cualquier chico, cualquier niño que se machucase, esto, Se machucase, lastimara. sí, se felice, no sería muy bueno para ¿no? No sería muy bueno. Entonces es una situación muy, muy tensa, social. Entonces comencé a perceber y pensar sobre esto, sobre ese abismo, esa distancia que siempre existió. Entonces, voltei a este lugar, expliquei, conversei sobre esto com ele e pedi para fazer fotos vestindo peças meio baratas, meio ruins, meio falsificadas de super-heróis, que era como eu via eles, ellos. Pero la cosa era un poco diferente. Entonces, es por esto que yo hago estos figurinos son un poco ridículos, ¿no? Estos todos son porteros de mi infancia, que cuidaban de mí cuando era chico. Mm, Esto es esto. Hay que tomar en cuenta que Brasilia es una ciudad de edificios, que cada edificio tiene un portero o dos, Sí, controlan el acceso. También en Sao Paulo hay mucho esto y hay toda una cuestión de división de clases sociales muy marcada en Brasil. Hay un sí, clasismo muy marcado, muy fuerte. ¿no? Y muy ya naturalizado, ¿no? Sí, sí, muy naturalizado. Entonces fue como se, esta serie para mí, ese momento que percebo que cuando era chico, yo tenía que, los chicos no tienen mucho esas cosas de clases sociales, son todos como, ¿no? Entonces Manuel, que este hombre es como un gran parcero, un amigo que siempre estaba lá, siempre cuidaba de nosotros, pero cuando me quedé adulto, me percibí que esto era una relación de trabajo súper tensa, súper difícil para él. Entonces comencé a trabajar esto en las imágenes. Todo esto. Cuando se presentó el trabajo,
¿Ellos acudieron a la presentación? Sim, ele super. Depois eu apresentei no museu aqui em Brasília, Nacional de Brasília. Então tinha ampliações muito grandes, de 1 metro. E depois da apresentação, nosotros tenemos una copia de la ampliación para cada, entonces tiene en su casa las cosas. Esto es una construcción un poco conjunta, porque yo tenía las fantasías y ellos escogían lo que querían fotografar. Sí, tú ¿Qué tenías los fantasía? disfraces, ¿no? Y entonces Sí, ellos escogían a quién querían interpretar. sí, a quien hizo. Ok. Pero, ¿y qué retroalimentación te dieron? ¿Cuál fue su experiencia después de encarnar esto y de este diálogo? La cosa que Chian me ha hablado que su neto ha adorado la foto. Y eso es muy importante para mí porque la cosa es, yo he conversado un poco sobre esa cuestión de, yo no soy un señor, yo soy el chico que estaba acá un poco antes y nosotros brincábamos, pero yo creo que el más importante para ellos era tener la foto, porque sus netos y hijos sería bueno para ellos ver lo abuelito vestindo un figurino en una fotografía en un museo nacional, en un museo importante que está acá en Brasilia. Claro, son como orgullosos, ¿no? Muy orgullosos, Eso. sí. Si quieres, vemos el proyecto, por ejemplo, que hiciste en el carnaval, Carnaval, sí. Esta también para hablar sobre este contraste de realidad. ¿no? De clases sociales y Mm. ahí. Acá hay un bloco de carnaval llamado Raparigueiros. Es un bloco muy peligroso. Y Para sí, contextos, blocos son como los grupos o lo que se juntan del carnaval y van bailando como una misma música entre sí, todos, ¿no? Entonces, como tú te decides al grupo al que te quieres unir para disfrutar de ese, como de esa caminata, ese, digamos, baile y fiesta. exactamente. Y hay una cosa que hay diferentes tipos de blocos porque existen blocos que son de personas más ricas, con dinero, blocos de personas más pobres. Acá en Brasilia hay un plano piloto, el plano piloto que es el lugar de la clase media alta brasiliense. Hay muchos blocos de carnaval que son como blocos muy seguros, la familia brasiliense frecuenta, son súper buenos, son bonitos. Y hay el Eso, bloque... eso también, perdón, Diego, de interrumpirte, Sí, es para claro. aclararlo. El plano piloto son dos avenidas, una avenida que conforman la ciudad. Una avenida es donde están las viviendas y otra avenida que la cruza como si fuera una cruz, Mm, es donde están las oficinas. sí, Brasilia fue creada como una ciudad funcional, entonces eran los trabajos en una avenida y en otra avenida están las viviendas. Y toda alrededor de Brasilia es la periferia que fue construido a la buena de Dios, digámoslo así. sí. Ahí, perdón. Exacto. Y en este lugar viven las personas que tienen dinero. Pero hay un bloque de carnaval que se llama Raparigueiros, que es formado, frecuentado por personas que no moran en el plano piloto, que moran en la periferia, que moran en ciudades pobres alrededor de Brasilia, de plano piloto. Entonces, estas personas van al plano piloto y hagan este bloco. Entonces, es compuesto por personas, la mayoría de las veces negras, pobres,
que não moram, que não habitam Plano Piloto. Entonces me quedé hasta hasta este bloco fui hasta ese bloco para fotografar las personas. Entonces empecé a hacer retratos y una especie adopté para mí una especie de performance. Entonces me quedé parado con la cámara a vista y esperaba las personas llegaran hasta mí para pedir una foto. Yo no iba a las personas fotografar. Me quedaba parado, esperaba las personas vinieran hasta mí. Entonces, todas las fotos que están acá son personas que yo no escogí fotografar y que me escogieron para fotografarlas. Entonces, Que son las que están a color, la del lado derecho. la color, esto. Porque entonces fiz las fotos todas da manera que ellas querían, desejaban. Y después, un año después, me encontré un fotógrafo brasileño que se llama Chichico Alckmin. Me espanté un poco con las semejanzas de las poses. Chichico Alckmin es un fotógrafo del comienzo del siglo XX. Entonces comencé en una especie de juego de mezclar las imágenes sea por las poses o por la fisionomía, mira, o el pelo que me interesaba. Entonces, la foto de la izquierda son fotos de 1910, 1920. Esta de la derecha son las fotos que yo he hecho en 2020, 2019. Pero no fiz las fotos ya sabiendo de esta semejanza. Esta semejanza, esta comparación, yo la encontré después, un año después de las fotos. Ixi, você tá aparecendo. Sim, aí eu posso sair, amor. Posso sair. Listo. Y entonces, aquí también lo interesante es cuál fue, los personajes te escogían para que tú los fotografiaras. Y después, ¿qué retroalimentación había? ¿Tú les enviabas las fotografías? ¿Qué diálogo existía con estos personajes? Después envié las fotografías por WhatsApp, que es la cosa. Me quedé un poco en contacto con algunos chicos, es muy bueno. Sí. Algunos chicos ponían la foto en WhatsApp, como perfil de WhatsApp. Otros pedían para mandar para namorada, para abuelita, esto todo. Entonces, la mayoría, creo que 90% yo he mandado, porque todo el mundo que me procuró para fotografar quería las fotos. Entonces, luego después de hacer las fotos, yo me pasaba el número de teléfono para mandar. Esta, me comentabas en algún momento, todavía no se ha presentado porque hay una problemática con los derechos de autor de las imágenes en blanco y negro. Sí, esto es, ainda estoy intentando en contacto con la familia de Chichico Alckmin para finalmente poner esto en un libro o alguna cosa o una exposición, pero yo tengo que tener la autorización, yo creo, para hacer esto, pero estoy intentando. Es muy difícil porque son personas muy distantes. Yo creo que un día yo voy a llegar a la persona cierta que va a me dar la autorización
pero sigo intentando. O puedes retomar la estrategia de Sherry Levine con After Walker Evans y lo que haces es que pones, por ejemplo, en negativo sus imágenes, de blanco y negro en negativo y ya son tus imágenes, ¿no? Como lo hace Sherry Levine. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Baila. Por ejemplo, cuando planteas un proyecto como ese, me parece bastante interesante. Me gusta como el juego entre las imágenes del pasado y el presente, pero justo ahorita estabas diciendo como las posibles salidas. Es que ahorita le estoy dando vueltas a algo que me gustaría hacer, pero siempre me cuesta mucho trabajo como que visualizar hacia dónde, ¿no? Tú ahorita decías tal vez un libro, tal vez una exposición, o sea, eso es lo que tienes como idea ahorita. Entonces, digamos, por ahora lo tienes, veo en tu página, ¿no? Diego mandó mensaje. Le digo el micrófono. Pero Está Un segundo, un que hay poco... un micrófono por ahí abierto. Sí, Voy a apagarlo. Listo, ya lo apagué. sí. repito todo, ¿no? Sí me escuché. Ahí, pronto, baila. Pero Repito, ¿me escuchaste? Sí, te estábamos escuchando, solo que se estaba metiendo algo. Era más que nada eso, la duda en cuanto a la salida. O sea, ahorita lo tienes, digamos, en tu página como un proyecto, pero ¿cómo piensas o eso es algo que te inquieta mientras estás haciendo el proyecto o más bien como que vas dejando que fluya y en algún momento, bueno, si se da una exposición, si se da un libro, o sea, ¿es algo que piensas desde antes o dejas que sobre la marcha parezca? sí. Es una buena pregunta, pero que no, así, no pienso mucho cómo este va a ser, cuando empiezo a hacer un proyecto, no pienso mucho cómo esto va a ser finalizar, pero mientras hago el proyecto, mientras hago, em, yo creo que ella va a ser revelando, se mostrando la manera como es la mejor manera de se expor. Entonces, yo creo que no, el proyecto cuando empiezo a hacer, empiezo por otras razones, por dudas sociales, por cuestiones, por maneras de intentar me relacionar con la ciudad que nací, que crecí, con las personas. Pero mientras hago este proyecto, yo creo que él va se mostrando para mí como es, yo voy percibiendo, no, este proyecto es más de un libro, este proyecto es más de una exposición. Yo creo que necesito hacer algo primero, algún material, algunas cosas para ver, entonces sentir, no sé si esta es la palabra, sentir cómo es la mejor manera de finalizar, ¿no? No sé si te respondí. ¿Sí? Sí, gracias. Si quieres, perdón. Diego, vemos otro de tus proyectos, tal vez ahí tenías el de Bolsonaro también para que veamos cuando lo fotografías este personaje, las implicaciones, después lo que sucede con su hijo, etcétera. Sí, ahora. Déjame ver. Esta es una historia un poco trágica, pero es una cosa. Este es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es un chico, es como la versión muy piorada de Trump. Es como una cosa terrible aquí en Brasil. Pirata. Sí, es la peor versión de Trump. Trump es un chico muy bueno comparado con Jair Bolsonaro. Porque es muy, entonces, es muy violento. Bolsonaro representa lo peor tipo de persona que está en poder hoy en el mundo, yo creo. Es el peor líder. Entonces, pero este retrato yo ha hecho en 2014.
era apenas un diputado bizarro. Es un diputado como conocido por hablar besteras, por hablar, ¿cómo se dice? Tonterías. Sí, tonterías. Entonces era, mira, ese diputado es muy tonto, es muy, muy loco, pero esto es el problema, porque de tanto hablar de él se quedó muy conocido y las personas comenzaron a gustar de Bolsonaro. Es muy loco esto. Entonces vi este retrato en 2014 para una revista, GQ, pero no fue publicado. Pero en 2017, un año antes de las elecciones, eh, eh, este retrato fue publicado en un periódico de Brasil con el título La amenaza totalitaria, hablando un poco de la posibilidad de Bolsonaro se tornar presidente de Brasil. Y esta foto es como la primera foto de la reportaje. Entonces, su hijo se llama Eduardo Bolsonaro, foi ao meu Facebook, pegou uma foto de minha, uma imagem do meu rosto, né, uma foto de perfil, e colocou no Instagram, y escribió este chico que sacó la foto, que fez la cosa. Entonces, a partir de ahí, se empezó una serie de ataques, de mensajes, muchas mensajes, como 5.000 mensajes de amenazas, de violencia, de todo. Fue una cosa loca para mi familia, para mi sobrina, para mensajes hablando diciendo que sabían dónde yo moraba, dónde estaba, que podían hacer cosas malas. Fue una cosa loca. Hoy nosotros sabemos que hay una máquina de fake news en Brasil, de ¿cómo se llama? Robos. Los bots. De bots que hacen eso. Pero en la época, en 2017, yo no sabía de esto. Entonces me quedé muy, muy preocupado. Me quedé en casa como 4 o 5 días sin salir, con medo mesmo, receoso de alguien me reconocer. Entonces, ok, pero con el tiempo la cosa fue se mejorando un poco, fue se quedando un poco. Yo tengo acá un proyecto que yo fiz con estas cosas, que es esto. Se llama My Sweet President, que es una cosa que yo pegué todos los comentarios públicos y separé los comentarios los comentarios homofóbicos, los comentarios de amenazas, los comentarios de agresión pura, los comentarios racistas, los comentarios. Entonces separé en temas. Esta es la foto que ficou muy conocida, es preta y blanca, ¿no? Imprimí porque yo quería ver el tamaño de este ataque virtual, cómo es el tamaño de esto realmente en una pared. Entonces, esta instalación tiene como 3 metros por 2. Es esto. Y este proyecto quedó seleccionado en un lugar y después fue bloqueado o censurado porque, nuevamente. ¿no? Sí, Porque fue seleccionado en un premio que es el premio más importante de Brasilia de arte contemporánea, pero más con otros 10 premios. Entonces hay una exposición de los premiados, estaba entre los premiados. Entonces yo llegué a local de exposición con la cosa toda, empecé a montar
poner en la pared, pero cuando yo saqué la foto, esta foto acá, de Bolsonaro, esta, alguien vio, ha mirado y falou, y entonces se comenzó a personas a conversar, de repente llega en la sala de la exposición una persona de local, que es un banco público, se llama Caixa Económica, hablando para parar la montaje, no, para, espera, y entonces la cosa es que no me dejaron montar la obra. Esto estaba como un mes antes de las elecciones. Bolsonaro estaba con mucha fuerza. O sea, todavía no era presidente. No era presidente. No era presidente. Pero nada más para ir un poco atrás, este retrato cuando se lo hiciste, yo recuerdo que decías que tú le mostraste el retrato y a él le gustó y empezó a jugar aún más en modelarte, ¿no? Yo creo que tengo aquí algo, esto aquí, cuando mostré para él el retrato, él ha dicho, ¿cómo él faló? Ha dicho, yo sé que, yo ha sacado el retrato, miré para la cámara y rí, porque parecía el capeta. El diablo. El diablo. Dijo Bolsonaro que él parecía el diablo. Diablo. Entonces empecé a rir y él habló. Yo sé que cuanto más te ríes, mejor para usted y peor para mí. Pero no digo que acá ha hablado un palavrón que es como que se foda. Que se joda. Sí. ¿No? Y ahí entonces empezó a hacer más cosas como esta, más cosas pavorosas como esta. Es como un placer que yo tengo, un placer de cuando piensas que está haciendo algo malo a él, a Bolsonaro, mira y es como ese chico te gusta las cosas malas. Entonces es como comenzó a rir mucho, a hablar alto, es como sentir un placer de ser representado como el diablo. Sí, es interesante porque digamos que gracias a tu formación como en teatro, pudiste llevar a este personaje a que hiciera lo que tú querías, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces él se sintió tan identificado por el inconsciente que le sacaste, el inconsciente más consciente que nada, o sea, realmente tu cara que le sacaste, que jugó contigo y tú jugaste con él y eso se vuelve todavía más poderoso, ¿no? Sí, porque es un performance también. Sí. Pero un performance do mal. Entonces, es una cosa como, acá en Brasil es muy común en gobierno Bolsonaro cuando la cosa está muy mala para él, cuando las personas están, por ejemplo, el COVID, ¿no? Cuando llegamos yo no sé, a 50.000 muertos, hoy son 600.000, pero cuando llegamos a 50.000 muertos, una persona habló, presidente, no va a hablar nada sobre esto. Y él respondió, como esto, Bruno, eu vou falar em português, Tá. o que você quer que eu faça? Eu não sou coveiro. Sí. ¿Qué quieres que haga? Yo no soy enterrador, ¿sería? Sí. Es un chico que cuando tú piensas, ok, necesita hablar algo decente y ella va más fundo. Entonces es como si no tiene límites, no tiene límites. Es una cosa increíble. Entonces para mí este momento del retrato fue una muestra de esto. Cuando yo pensado, ok, es muy, muy peligroso la foto que ha hecho porque parece un diablo, él fue más fundo.
Entonces es una persona interesante en ese sentido porque no tiene límites. Até cuando piensas que no puede más, él va. Es increíble. Y después fue muy interesante porque te contrataron para hacer las fotografías de su hijo, el que te había amenazado de muerte. Entonces, ahí Israel quería comentar algo nada más. A ver, Israel. hay una cosa mucho loca que un año después de este ocurrido de las mensajes, estaba en la academia de gimnástica haciendo algo. El chico, el hijo del presidente, llegó a mi lado e empezó a hacer lo equipamiento que estaba próximo de mí. Entonces, cuando miré y vi que era ese Eduardo, empecé a tremer, a suar, transpirar, de nervioso. Fue muy loco porque yo sé que él no iba a me reconocer, yo sé, pero es un trauma, ¿sí? Que se empezó por una postaje de Eduardo, que es su hijo. Entonces, cuando me vi lado a lado con Eduardo en la academia de gimnástica, empecé a pasar mal, a tremer. Entonces, ahí corriendo, y dije, no, ese chico, yo tengo un trauma con ese chico. Un año después, en 2020, 2 años, 2020, una revista que es una revista muy buena aquí en Brasil que se llama Piauí, es la mejor revista, periódico, revista. Ajá, ajá. Me llamó para hacer un retrato de su hijo, Eduardo Bolsonaro. Justamente el chico que ha hecho todo esto. En un primer momento yo no sé, yo pensé mucho, hablé con mi madre, con mi padre, con mis amigos, ¿voy o no voy? Esto es muy loco porque todo el mundo ha dicho, no va, no va. No, que él probablemente no va a te lembrar de ti, recordar de ti, pero no va, ¿por qué ir? Pero hay una cosa en el retrato que me gusta mucho, que es el retrato te lleva a lugares y te hace conocer personas que usted, usted jamás conocería. Entonces hay una cosa como un placer en esto, un placer, como sería, hay personas que gustan de surfar ondas gigantes, de pular de paraquedas, no sé si es paraquedas. De saltar de paracaídas Sí, o montarse en olas gigantes y a ti te gusta retratar a sí, estos demonios. a esses demonios con la chance, una posibilidad de me reconocer. Entonces, ok, yo voy. Entonces fui, vi que mi foto ainda estaba en Instagram de Eduardo, entonces me quedé completamente diferente de la foto que estaba en Instagram de Eduardo, entonces yo fui. Te rasuraste, te peinaste de raya en medio, Sí, te pusiste sí, un saquito, así. sí. No hablé no conté la historia para la revista y fui. Esta foto, esta imagen, que es que ficou más conocida acá en Brasil que la imagen del padre, de su padre. ¿Por qué? Porque esto está escrito, no sé si es en español, idiota. Sí, sí, es la Sí. misma. Eh, Entonces, hay una cosa que estos son libros de, de su referencia, ¿cómo se dice? Intelectual. Pero él no es un intelectual, es conocido por ser una persona muy limitada intelectualmente, pero cuando yo hablé, yo gustaría de hacer un retrato con tus referencias intelectuales. Entonces se quedó completamente, referencias intelectuales, yo soy intelectual. Entonces escogimos los libros y había este idiota que es
de um filósofo, que não é filósofo, um charlatão, chamado Olavo de Carvalho, que é como o mentor de bolsonarismo em Brasil. É um completo louco. Então, eu fiz este retrato e se quedou muito conhecido acá em Brasil. Y aquí lo interesante es que él escogió los libros y él Sí. escogió que tuviera su retrato, este título en grande que hiciera idiota. Yes. Entonces, pero fue muy bueno porque yo creo que como se fue como mi venganza por todo el malo que, que le ha hecho conmigo, porque fue mucho loco, las mensajes fueron mucho agresivas. Pero hay un otro que me gusta más de ella que esta. Que es es muy bueno porque él cuando era joven, él tenía pelos. Porque cuando llegué a su casa, la primera cosa que mira es este retrato pintado acá. Entonces pensé, cara, es muy curioso, una persona que tiene un retrato enorme, uma pintura de sua cabeça em la entrada de sua própria casa. Então, achei, ok, é uma informação importante. Ele mirou mi pelo e falou a primeira coisa, tu tens um pelo muito bonito, muito belo. Eu já tive, eu já tive Yo um tuve pelo, cabello. já tive um cabelo como este. Entonces fue a su habitación para pegar este álbum de fotografía para mostrar para mí que un día él tuvo el cabello pelo así. Entonces yo pregunté, ¿yo puedo hacer una foto con todos esos Eduardos? Y él aceptó. Yo prefiero este retrato porque para mí es más complexo, porque es como, son 4 veces la misma persona, habla un poco de la vaidad de la extrema derecha brasileña, son muy vaidosos, muy egocéntricos, entonces habla un poco más sobre esto, habla un poco más sobre proyección de uma ideia da imagem, do que foi, do passado, com o futuro, com o presente. Para mim, eu prefiro mais este retrato. Para mim, ele é mais complexo e habla mais sobre a extrema direita que está em poder hoje no Brasil. Israel preguntaba que si no has tenido problemas con los derechos de imagen, con el derecho de la fotografía, pero bueno, tú eres contratado para hacer estos retratos por Sí, revistas, o sea, sí. no llegas y le tomas la foto. No, la foto que foi publicada é esta, de idiota. Esta não foi publicada, pero el contrato, si hay cualquier cosa, yo creo que la revista tiene la responsabilidad con la publicación, ¿no? Pero las fotos que no fueron publicadas, la revista no asume responsabilidad. Entonces, hay sí un riesgo, como esta no fue publicada, hay un riesgo. Pero hay una discusión muy buena acá en Brasil sobre la imagen y la extrema derecha. Na verdad, estos políticos como Bolsonaro le gustan imágenes como esta, le gustan, porque están el tiempo todo en la milla. Esto es una cosa que estoy pensando mucho. Si las imágenes que hago de estas personas no son, na verdad, ferramentas para ellos estar siempre siendo hablados y siendo vistos y siendo lembrados, recordados
eh, y siempre vibrando no presente, ¿sabe? Es una duda que tengo realmente. Después, recuerdo este retrato que hiciste a esta líder de la extrema derecha con... Ah, yo tengo acá, déjame ver, no tengo acá, no pone, yo tengo acá, Sarah Winter, esta es una líder muy conocida aquí en Brasil del movimiento bolsonarista. que es interesante porque, a ver, Diego tiene una formación, tiene una posición política, digamos, más hacia las izquierdas, pero ha trabajado fotografiando más a las extremas derechas, ¿no? Y Sí, eso ha causado una cierta problemática desde las izquierdas que lo han atacado y lo han acusado de derechas, sí. ¿no? Hay muchos amigos que no gustan, que definitivamente no gustan. Usted no puede fotografarlos, no puede. Y yo no sé, porque yo creo que hay un posicionamiento crítico mío acá. Por ejemplo, Bolsonaro como capeta, como diablo, para mí hay un posicionamiento crítico. Yo no estoy colocando él como un héroe, con un gran hombre. Y acá hay una cuestión, ese idiota, mas mesmo assim, las personas, hay amigos que no gustan, que acho. Y para mí es importante documentar este momento del Brasil. Es importante, yo creo que es importante dialogar y conversar con esas personas, yo creo. Eh, si en año que viene hay elecciones y si Lula, por ejemplo, gana o otra persona de izquierda, yo creo que voy a fotografar. Yo quiero y será increíble, pero yo creo que es increíble fotografar la extrema derecha también. No son personas que de forma alguna me gustan, pero yo creo que dialogar con el enemigo es una cosa que el retrato ofrece. Y me gusta como un desafío como una propuesta, ¿sí? Esta fue la Sarah Winter, exactamente esto. Esa chica es muy loca, es fascista, declaradamente fascista. Increíble. Y Que incluso cuando ya esté con ella, revisaron quién era. sí, cuando voy a fotografar a esta persona no hablo mi nombre verdadero, no hablo. Esta chica ha preguntado cómo es su nombre antes de entrar en su apartamento, en su habitación, y yo he dicho Diogo Souza, es otro nombre, porque se digo Diego Bressani, entran en Instagram y pueden ver todo lo que ha hecho y son peligrosos, ¿no? Son muy locos. Esta chica es muy violenta también. Entonces, está presa hoy, presa o con libertad, libertad condicional, porque ha amenazado juízes aquí en Brasil. Ela es muy violenta. Entonces, este es un retrato, es un feto. Feto, ¿no? Sí, sí, una figura de un feto, sí. Y una Biblia. Ese feminismo es doença, Es enfermedad, es lo que es dice. enfermedad, es variedad, diferentes fetos. Es- Porque cuando llegué a su casa, estaba justamente en la mesa principal un plato con restos de comida y al lado del plato estaba esa Biblia con feto y una locura, así como todo misturado. Entonces, esta es la información que me gusta mucho de mirar, de mirar todas las pequeñas cosas que así que llego
a las casas de las personas, porque son muy preciosas. Estas primeras impresiones, ¿sabes? Son muy preciosas. Entonces, cuando llego, empiezo, parece como loco, porque voy olhando todos los detalles, colhiendo informaciones, colhiendo indicaciones de cosas que pueden funcionar para mí después en el retrato. Esto es la misma cosa que ha acontecido acá cuando fiz este retrato, que es una chica también de la derecha, de extrema derecha de Brasil, Joyce. Hoy ela ha rompido con Bolsonaro, pero este momento era muy, muy próxima de Bolsonaro. Assim que cheguei a sua casa, estava lá e vi o momento que ela pegou este gato que fala, Bruno? Sí, sí, sí. Agarró Este este gato, gato. Sí. e vi que não tinha, era uma coisa meio desastrosa, uma coisa meio problemática, relação com o gato. Então, hay alguna cosa acá. Entonces monté la cosa toda, las luces, todo. Pedí para ella pegar, abrazar el gato. Y comencé a fotografar la cosa. Mira, es Pobre pobre. gato. Se llama James Bond. Este. También recuerdo este proyecto que estás haciendo todavía con esta mujer trans del ejército brasilero. Sí, acá yo tengo, no sé si yo tengo, hay un libro, yo creo que será mi primer libro, si todo es cierto, es una mujer, yo tengo, yo ver si está acá, Ah, para mostrar para ustedes, mira. Es un libro sobre la primera mujer en Brasil, la primera mujer transgénica, no sé cómo se llama en español, transexual, transgénica, Eso. ¿sí? Que fue de las Fuerzas Armadas brasileñas. Entonces, me quedé un año con ella fotografando. Esto es el libro que estamos haciendo. Mira, sí. Pero esta chica ha pasado 23 años en el ejército brasileño, trabajando como un hombre, como José Carlos, el nombre. Y después de 23 años, decidió hacer la transición. La cosa de se asumir, no sé si es así, se asumir como mujer. De reconocerse como mujer. Sí, Sí. y fue expulsa Y del le ejército. echaron del ejército. Sí. Perdió todos los derechos, todo que tenía. Y está en la justicia luchando para recuperar las cosas. Esta es su casa. A este proyecto, ¿cómo llegaste? A porque me llamaron para hacer, es un documentario que estaban haciendo. Esta es las ilustraciones de ella. Me llamaron para hacer estilo, la Foto fija. fotografía fixa, sí. Sí. Então empecé a fazer estilo tradicional, pero esta é uma coisa que comecei a perceber los momentos que estaba esperando para filmar, los momentos que estaba esperando para hacer una cena de un documentario me parecieron más interesantes
Entonces empecé a fotografar estos momentos. Entonces hablé con el director y falei, ¿puedo no hacer más así y hacer las cosas, fotografar este, esta- estes momentos que não estão no filme, os detalhes, e porque eu penso que podemos fazer um livro, então me liberou e então comecei a fazer essa coisa. Enquanto filmavam, estava em outro lugar fazendo as coisas, como isto. Estavam filmando em uma cozinha, isto é o quarto de Maria Luisa, que lê a Bíblia, e UFOs. É uma pessoa muito complexa, que es muy doce, una chica muy, que habla muy, habla de manera muy doce, muy querida, pero tiene esto, es una fixación por armas y flores, es por carros, le gusta mucho carros de corrida y de velocidad, y viste, es una persona muy compleja, con muchos extremos dentro. Me gusta mucho, María Luisa es una persona muy buena. Esto cuando estaba en el ejército, estaba como José Carlos. Este es el hospital que ha hecho la transformación de sexo. Este ahí. Este es muy interesante porque son cadernos de diseño. Y me gusta mucho la manera como María Luisa diseña. Es increíble, es un poco obsesivo. Tiene una cosa con rostros de hombres, formas geométricas y armas. Esto está en medio del libro, en el medio. Y este proyecto comentabas que está todavía por publicarse, ¿no? Sí, Con el todavía sí. apoyo de una beca, ¿no? Yo creo que un mes está finalizado. Ahora es solo imprimir. Okay. Muchos gustos, es increíble, es una locura. También recuerdo mucho, me parecía muy simpático una vez que estabas comentando de que te hablaron para hacer unas fotos de un disco y que te decían que es que te vamos a dar publicidad, ¿no? Sí, Y es algo con lo que nos enfrentamos constantemente, ¿no? Al crear imagen. sí, el clásico acá es, eh, el clásico va a ser muy importante para usted también, porque vamos a colocar tu nombre, te dará publicidad. Hay una vez estaba muy cansado, no aguento más esta conversa, es siempre la misma cosa. Y la chica, no, fue un hombre ha hablado la misma cosa. No, mas va a ser importante para la publicidad. Nosotros vamos a poner tu nombre en la postagem de Instagram. Será muy bueno para usted. Es como casi mejor para usted do que para nós. Sí. Entonces, Y no te vamos a pagar, por cierto. o sea, no vamos a pagar. No hay presupuesto. Me respondí así, oh, cara, pero yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a mi dentista, Sí. pedir para tratar un diente, y yo no hablo. Yo voy a poner una foto de mi diente todo limpio y velo en mi Instagram y te marcar y falar, fue el doctor X que ha hecho esto y no pagar. Entonces no hace sentido, porque aquí en Brasil, no sé cómo es en México, hay una cosa de cómo tú trabajas con que tú gustas y es muy divertido.
tú no necesitas ganar dinero con esto. Entonces, si te ganas dinero es muy bueno, pero no precisa, no necesita. Entonces, estoy muy cansado de esto. Es increíble cómo nunca se cesa, nunca para, nunca. Siempre tiene alguien pidiendo pelo menos una vez por semana. Una vez por semana. Ah, esta es María Luisa, cuando José Carlos acá, es su Ah, hermana. ah. Y esto es hoy, su hermana y María Luisa. Ah. Y pelo menos una vez por semana, tiene una persona pidiendo para hacer un trabajo o de graça sem pagar ou pagando, o que é muito comum aqui em Brasil, hablar valor simbólico. Claro. Y así no se puede. Sí, aquí en México es muy similar. Siempre hay gente que paga nada o te dicen que te van a hacer publicidad, ¿no? Y entonces es como, sí, ¿y a mí qué? O sea, yo no pago la luz con la publicidad que tú me haces, ¿no? Exatamente. Pero quando era jovem, eu ia, porque não sabia dizer não. Eu era muito... Mas hoje, eu sei, é a melhor coisa de minha vida, é dizer não. Não, não vou fazer. É a melhor coisa. É muito bueno. É como, se livrar de um problema. Esto. São textos hablando sobre la historia de María Luisa y todo. Muy bien. ¿Quisieras mostrarnos algún otro proyecto o alguien tiene alguna pregunta de Diego, de sus procesos? Si tiene alguna pregunta, estoy. Déjame ver. Hay un proyecto acá que... yo puedo, ya que está hablando de comisionado, yo puedo hablar un poco de trabajos comisionados, que son trabajos que no son trabajos personales, no son trabajos que surgen de necesidad, de cuestionamientos personales, surgen de demandas de un cliente, ¿no? Hay un que me gusta, que que fui así año pasado para un centro cultural en Francia. Una pregunta, Diego. Estos Sí. proyectos que son comisionados, la idea y todo eso, ¿tú participas desde el diseño de la idea o es como ya de mercadotecnia la decisión? Estos comisionados, Ajá. esses comisionados, yo participo de la creación. Por ejemplo, es muy buena la historia es muy didáctico en este sentido, porque yo he hecho una vez una campaña para este centro cultural. Y entonces se surgió una idea de pegar y hacer como la Santa Ceia de los personajes que tenían los figurinos. ¿Figurinos? ¿Es figurinos? Los vestuarios, los disfraces. Vestuarios de teatro que estaban en teatro. Entonces, los actores que son estudiantes de este centro vestieron esos figurinos y nosotros hacemos esta foto, por ejemplo. Esto es bueno. Y creamos escenas, un concepto que se llama concepto, y creamos escenas para hacer esta campaña que todo es como si fuese actores un momento antes de entrar en escena, momento de preparación para entrar en escena, o mostrando cómo eran las cosas como backstage, ¿no? Es una actriz amamentando un chico enquanto ensaya, entonces concertando. Entonces nosotros creábamos escenas a partir de ese tema
que nos foi dado o backstage do teatro. La chica que tenta hacer la maquillaje, pero es un desastre. Los hombres que están estudiando el texto. El cliente, te gustó mucho esta foto acá con este figurino. Beleza. La comedia es Entonces, el año siguiente, entonces este figurino viró, se transformó en ícono del centro cultural. Entonces, el año siguiente, el director ha contactado nosotros, a mí y mi amigo que es Gabriel, que hace la campaña conmigo, y ha dicho, nosotros no tenemos dinero para traer vocês de nuevo acá para hacer el trabajo, pero tenemos una idea. ¿Pueden hacer el trabajo en Brasil? Y nosotros sí podemos. Entonces nosotros, a partir de esta dificultad de que no podríamos estar en Francia, entonces pegamos este figurino y creamos una cosa. Como si esta figura, este personaje estuviese viajando por el Brasil. Entonces creamos esta campaña. Entonces, es como existe sim una criação conjunta. Algumas vezes por la dificuldad, esta só existiu porque nosotros no poderíamos estar en la França. Entonces, nosotros hicimos acá en Brasil. ¿Y el vestuario se los enviaron o lo volvieron a hacer en Brasil? Nos hacemos acá. Mm. Hacemos acá. Pero esto es una campaña que nosotros podemos crear juntos, ¿no? Con nosotros. Pero hay una campaña para Rolex del año pasado. Es una campaña que no es solamente de documentación. Entonces, es una campaña para Rolex Awards, que es documentar un proyecto de reflorestamento en São Paulo, que es un estado de Brasil. Entonces, ha hecho estas fotos. Nosotros fuimos al local y hicimos este trabajo. Entonces, esta no tenía mucha libertad para crear, simplemente para documentar la cosa. También recuerdo... Perdona. Bye. Actualmente me gusta más documentar que crear las cosas. Actualmente me gusta más hacer este tipo de trabajo, de documentación, do que este tipo de trabajo, por ejemplo, que es de creación, de cosa todo. Me gusta, pero yo creo que actualmente estoy me distanciando un poco de esta tipo de creación. Me gusta mucho, pero el documentario está me atrayendo más. También recuerdo esta anécdota de que le tomaste a un compañero de tu formación de teatro una fotografía de él vestido con el sexo al aire, y después este compañero se volvió muy famoso en las telenovelas brasileras y fue un escándalo. Lo Sí. que pongo es cómo el escándalo pudieron aprovecharlo porque lo sacaron como con mala leche, como para afectarlos, pero ustedes pudieron revertir y aprovecharlo para ustedes, ¿no?
Sí, yo creo que tengo un retrato de acá. Pero este chico, muy loco, Bruno, porque este chico hoy es un bolsonarista maluco, loco, un bolsonarista así y ultra religioso. Es un Qué horror. católico súper, súper radical. Ah, bueno, ahí está Sebastián Salgado también para quien le gusta el Ah, tema. sí, Sebastián Salgado está acá. Pero sí, se fue este chico, Juliano Casajé. Es un amigo muy, muy, muy antiguo y tal. Es buena gente, pero últimamente está ahí cagando todo. No sé por qué está. Pero yo he hecho un retrato de él en fin, pelado. Y se quedó famoso y alguien ah, encontró este retrato. Fue la primera vez que porque mi website tenía como 5 visitaciones por mes. Y cuando encontraron esta foto fue como 1,5 millones de visitación en un día. Todo porque este chico estaba pelado. Entonces fue la primera vez que me quedé conocido. La primera vez fue por este chico pelado y la segunda vez por Bolsonaro. No estoy muy bien por las razones, pero que es un súper bolsonarista este. Tristeza. Ahí. No sé si alguna compañera, compañero de el diplomado quiere hacerle algún. Ahí está, mira, Ada, Ya sí, mi esposa. la dueña de sus quincenas, su Yo compañera. sí tenía una pregunta. Por ejemplo, cuando creas los personajes, este, cuando es como algo que ya estás pensando como detenidamente, quieres como dar un mensaje, ¿qué tanto los desarrollas? O sea, cuando ya dices que es suficiente desarrollarlos. Mm. Yo no comprendí porque cortó. ¿Tú has Eh, comprendido? está preguntando que qué tanto desarrollas los personajes y cuándo dices que ya está totalmente desarrollado el personaje para crear la imagen. Desarrollo que desenvolver? Isso aí. Ah, mas como. Construir, desenvolver. Como eu construo? Isso. E até quando você, sei lá, constrói essa imagem, esse personagem? Ujú. Es una cosa, porque, por ejemplo, este retrato es de una actriz. Eh, es muy loco porque todo depende del encuentro con la persona. Porque cuando fui a fotografar a esta actriz, yo pensaba, yo voy a fotografar Bidot, que es tu nombre, que es una actriz muy buena y conocida aquí en Brasilia. Cuando llegué a su casa, estaba se maquillando para el retrato. Entonces yo comprendí que había una necesidad de ella de ser fotografada como una personaje. Entonces, depende mucho así, de la ocasión. Hay personas que son más performáticas, como Bolsonaro, Sarah Winter, esas cosas, y hay personas que son muy, muy trabadas, muy, muy duras, no sé. Entonces, depende. Sí. Normalmente cuando fotografo mis compañeros de teatro, es casi como natural que ellos se quedan con figurinos, con maquillajes y todas esas cosas. Es como estamos brincando de algo, es muy natural, es muy difícil, raro, no, muy difícil fotografar un compañero de teatro que no esté performando. Hay un proyecto para responder tu pregunta que se llama Entre, que es justamente esto, es fotografar mis actores y actrices antes de entrar en escena.
pero ya vestidos de sus personajes, pero no son los personajes. Es el momento que es un momento que me agrada mucho, que es este entre, justamente por este nombre, entre el personaje y la interpretación, la encarnación de una cosa y o actor o actriz. Entonces, este es un proyecto que hago ainda, son personas, ¿cómo se dice esto, Bruno? Coxia, que es como backstage de un teatro. Sí, ¿Sabes? sí, es el Coxia. backstage, sí, es Sí, sí. las bambalinas. Sí, sí. Entonces, todo eso son fotos en backstage, momentos que esas personas, esos amigos y amigas están esperando para actuar. Entonces, esta frontera me agrada mucho. Entonces, algunas veces es más fácil, algumas vezes no. El encontro no pede esta construcción de ese personaje. Ese, entonces, hay que entender cómo se da. Esta es la cosa del teatro y la semejanza en teatro y retrato. Es que es por más que tú hagas la misma pieza todos los días, será siempre diferente, porque usted está diferente, porque el público es diferente, porque las cosas son diferentes. Entonces, hacer retratos son siempre diferentes, siempre. Entonces, hay personas que ofrecen más cosas y hay personas que no ofrecen nada y tú no tienes nada y tienes que crear alguna cosa. O sea, y por ejemplo, por lo que entiendo, cuando te dicen que vas a fotografiar a alguien, tú llegas, pero no sabes qué vas a esperar No, de esa persona. Por ejemplo, de esta actriz que mencionaste, tú llegaste y no sabías si ya iba a estar maquillada, si ya iba o no iba a estar maquillada, o si iba a tener una ropa de algún... O sea, tú nada más llegaste y te dijeron que tenías que fotografiar a esa actriz. O sea, en ese mismo momento tuviste que crear toda esta narrativa para crear esta imagen. Así lo entiendo, exactamente. ¿no? Exactamente, porque Y, y, eh, y puede hablar. y por ejemplo, entonces, si no lo necesitas hacer, me imagino, con cierta rapidez, ¿cómo es que, cuál es el proceso que tomas? No creo que puedas sentarte como a escribir una historia larga sobre un Sí. personaje y darle mucho desarrollo por el tiempo. Entonces, qué herramientas o cómo le haces para crear esta imagen, por ejemplo? Ótima pregunta. Es una cosa. Cuando empecé a hacer retratos, normalmente, yo creo que pela inseguridad que tenía, ainda soy súper inseguro, pero tenía más cuando estaba con 20 años. Entonces, por cuenta de esta inseguridad, Sí, eh, sí, sí. ya entraba en este encuentro con varias imágenes construidas en la cabeza y yo buscaba estas imágenes. Entonces era como si la persona que estaba en mi frente me dijo que tenía que, eh, como una marioneta, hacer lo que estaba pensando. Y el tiempo de fotografía y haciendo retratos, después de años, yo fui percibiendo cómo es rico cuando tú llegas a este encuentro vacío o casi vacío, vacío. Entonces, porque cuando llega vacío, sin muchas ideas, estás abierto a lo que la persona puede traer. Entonces, este día llegué vacío para hacer esta foto de video. Eh, Cuando llegué, quería hacer una foto de video porque es una mujer muy bonita, muy guapa, así. Hay muchas marcas en el rostro, es muy buena actriz, pero cuando llegué está haciendo una maquillaje. Entonces
me quedé y pensé, ok, yo no voy a tener una foto que yo desejaba, que es una foto con la cara limpa, todo. Pero ella quiere hacer esta. Entonces, ok, vamos a aceitar y vamos a ver o qué. Porque yo creo que el retrato es una construcción de fotografada o fotografado y el fotógrafo o fotógrafo. Es una construcción de dos. Y claro que yo tengo más poder porque soy yo que decido cuándo voy a hacer clic, cuándo voy y qué ángulo, a lente, todo esto. Pero es una construcción. Y después yo entendí por qué esta chica quis hacer este retrato. Pero después de 4 meses que yo he hecho este retrato, yo descubrí, pero no fue ella que me ha dicho. Otra persona muy próxima a ella me ha dicho, porque ella tenía un hijo de 16 años que se mató, que se suicidó. 16 años. 16? É 16, né? É isso aí. Se jogou do bloco, do Se arrojó prédio. desde el edificio. Sí. Y este día se completaba un año de su muerte, de su hijo de 16 años. Ella no ha hablado para mí esto. Nadie, nada. Entonces, yo creo que el retrato es un poco esto. Ahí después que fiquei sabiendo de esto, el retrato toma una otra proporción. Entonces, yo ahora entiendo este sangue en las manos, ahora entiendo esta maquillaje, ahora entiendo todo esto. Este whisky, cigarro, todas esas cosas. Entonces, yo creo que si, si ter escutado y respetado a esa persona en este día fue importante para tenemos este retrato, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esto, hay que lidiar con las frustraciones de uns desejos, yo quiero este retrato de tal persona porque va a ficar muy buena. Pero no, porque la persona es un ser vivo que tiene voluntades, deseos. Entonces, el tiempo está mostrando para mí que es importante llegar vacío Mm, mm. en estos encuentros. Sí, sin Es un embargo, desafío. ya habías desarrollado un estilo en cómo acomodar a los personajes que se Sí, está manifestando en tu mirada y, sí. y esto es lo que nos está. Uy, apareció ahí un grillito. Nos está, estamos viendo cómo llegas con esta intuición a, digamos, es casi como una improvisación de teatro, ¿no? Uhum, A tomar exatamente. los elementos que tienes ahí y construir algo. Exatamente, es una improvisación. Y para improvisación es necesario tener calma, y tener calma de mirar la cosa y que yo tengo acá en este encuentro. La superficie. No tengo nada profundo. Yo no tengo nada profundo porque no conozco las personas, no conozco esto. Entonces, ¿qué yo tengo? Esto, por ejemplo, es un retrato de un artista de Brasilia. Eh, esta pedra estaba como segurando la puerta de la entrada de su casa. Pero cuando miré la piedra, vi que tenía un formato que me lembraba su cabeza, su cráneo. Entonces, era una relación simples, besta, como a gente diz em Brasil, besta, es simples y superficial, porque yo creo que el retrato es un encuentro superficial. Y no hay nada de mal en esto para mí. Entonces yo tengo 30 minutos con la persona, 5 minutos a veces, una hora. Entonces, o que yo tengo que nesta una hora? Son superficies. La manera que la persona se comporta, se senta, anda, habla,
la piedra que está en canto que parece con el cráneo. Entonces, yo voy haciendo estas ligaciones para hacer una imagen en este encuentro. Y todo hablado y combinado con la persona. ¿Yo puedo comprender? ¿Sí? Sí. Sí, entendí. Y por ejemplo, ¿has hecho lo contrario a eso? O sea, ¿le has tomado, por ejemplo, retratos a una persona que sí has estado como más tiempo con ella, que sí la conoces o lo conoces, que sí puedes profundizar? Sí, con María Luisa, el libro que ha mostrado fue un año de estar acompañando. Y hay otra persona que yo fotografo mucho tiempo, que es Hugo Rodas, que es que es un profesor de teatro de Brasilia, muy conocido. Yo fotografo mucho tiempo, nosotros nos conocemos mucho. Pero no me gusta mucho, me gustan más los encuentros rápidos, breves. No me gustan mucho estos encuentros muy demorados, donde se conversa. Me gusta más la cosa de llegar y hacer la cosa con 20 minutos, 30 minutos y pa. Me gusta más. No sé por qué. Me gusta más la superficie. Yo sé que no es nada romántico esto, pero, pero me gusta porque es curioso, porque por más que el encuentro sea breve, sea rápido, la imagen no, la imagen fica. Y la cosa es esta, porque la imagen, ella tiene una duración, ¿no? Y cada persona la interpreta de una manera. Me gusta esto. Indra pregunta, ¿qué estrategia tienes con alguien que está cerrado, que no se abre contigo y que no te da con qué trabajar a realizar un retrato? Es difícil responder esto porque eh, cada persona, cada persona es diferente, pero hay personas muy duras. Por ejemplo, este cara es muy duro. Este cara, el ministro de la moneda en Brasil, es un gángster. Eh, el ministro más importante de Bolsonaro. Entonces, me quedé 3 horas esperando. Y cuando salió de la sala donde trabaja, la primera cosa que habló, en vez de pedir excusas, no, perdona, te quedó 3 horas me esperando. No, él habló, vamos a hacer esto rápido. Entonces me quedé muy nervioso. No, yo estoy acá esperando 3 horas este hijo. Entonces yo pensé, no, voy a hacer una foto sin la luz principal, porque yo fiqué como una venganza. No voy a ligar la luz principal, voy a ligar solamente la luz de fondo y dejar a este cara en la sombra. Entonces, eh, cada una tiene una historia. Hay personas que yo tento hablar alguna cosa, alguna cosa engraçada. A veces funciona, muchas veces no. Entonces, cuando no hay hate, yo hago la foto que nosotros acá en Brasil llamamos café con leite, que sería como la foto básica, tradicional. Cuando la persona no que no, Cuando no, no hay no de hay, otra, ya haces la de sí, cajón y adiós, sí, vamos. sí. Y esto, no hay mucho que hacer. Entonces, yo dejo.
Sí, aquí hay que tener también una consideración que Diego tiene una paciencia enorme porque yo hubiera mandado al carajo a este ministro de Economía como estuve a punto de romperle la cámara a Diego Fernández de Ceballos cuando me tocó fotografiarlo, ¿no? Yo no tengo el temple para tratar con los ladrones de la política. Diego sí, Diego puede agarrar y decirle, mira qué bonitos libros, póntelos a ver para que te llame idiota. Yo le hubiera tomado el libro y se lo hubiera metido por el pescuezo al idiota, ¿no? Son también un carácter distinto que cada quien tiene que ir encontrando sus estrategias, ¿no? Sí. Muy bueno. Déjame botar para acá. Ahí, pronto. Ahí estamos de nuevo contigo. Ah, opa. Ahí, pronto. Listo. Bien. Entonces, pues nada, yo creo que ha sido un recorrido muy interesante por los diversos trabajos y estrategias que ha desarrollado Diego en varios años, ¿no? No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta, aproveche ahora, ¿no? Para poder expresarse. Recuerden que también el jueves es el cierre del módulo 3 y 4, lo cual estamos disfrutando Israel y yo en ver la caída del precipicio, así de todos, así de, no voy a acabar, así en cámara lenta, ¿no? Yo tengo que subir los comentarios a la plataforma, ahí sí me aculpa, no los he subido, porque, pues no sé, no me ha llegado la inspiración para comentar los trabajos. Me disculpo en ese sentido. Soy una mala persona, lo sé. Sí, los latigazos así en la espalda. Pero lo realizaré puntualmente el día de mañana porque yo soy una persona que a esta hora ya tendría que estar con mi pijama dormidito. Y qué más, y la próxima semana vamos a iniciar con el módulo de Natasha, donde vamos a jugar con los kits de cianotipia que tiene Israel en su casa, estudio y demás, con las lamparitas. Tengo las lamparitas, pero no ha llegado el kit. Entonces, tendría que haber llegado este martes, pero bueno, vamos, tienes el número de rastreo, ¿no? Sí, a lo mejor ya llegó, pero llega a casa de mi madre porque yo no estoy acá todo el día. Entonces tengo que ir a buscar a ver si llegó hoy, pero creo que no me avisaron. Verifica el número de rastreo para que nos dé el infarto. Sí. Y entonces, yo les digo, las medidas básicas son 6 centímetros por 12, los negativos, las fotos las van a tener que ajustar a ese tamaño, pero les voy a mandar el instructivo por un mensaje de WhatsApp y a la plataforma para que no haya duda, ¿ok? Porque como la lamparita es pequeña y vamos a trabajar de noche, vamos a tener que hacer imágenes pequeñitas, ¿no? O sea que ya no vamos a tener las clases durante el día como se había planteado. No, porque varios de tus compañeros tienen la mala costumbre de trabajar de día. Y entonces, como tienen esa mala costumbre de hacerse ricos, vamos a trabajar de noche, ¿no? Por eso es que adquirimos estas lámparas para incluírselas dentro del kit de cianotipia, ¿no? Ya saben, esta pésima costumbre de trabajar es horrible. Entonces, bueno, nada, voy a dejar de grabar, nada más antes de dejar de grabar, quiero agradecer una vez más a Diego por su tiempo y por su gran trabajo. Gracias a usted. A vos. Tener grabación.